El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba: el que tenga 2 túnicas que comparta con el que no tiene, el que tenga comida haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿y nosotros? ¿Qué debemos hacer? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan le respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Este domingo de hoy es un domingo extraño porque estamos ya pasando el ecuador de lo que es el Adviento. De hecho, en 10 días ya estamos en Navidad, en menos de 10 días estamos ya en la Navidad. Estamos en el tercer domingo de Adviento y digo es extraño porque tiene como 2 partes. Por una parte es la primera lectura, el Salmo, y la segunda lectura, y por otra parte el Evangelio. Y es que el principio, esto de la alegría, que ya viene en esta primera lectura de Sofonías, es de estar alegres, y después el Evangelio, el Salmo, y después la segunda, estad alegres en el Señor. Es una alegría que es difícil de explicar si no es desde la fe. Es aquella alegría extraña que se encuentra en aquellos que han sido cristianos toda la vida y que ya tienen 90 años y les vas a llevar la comunión y los ves alegres. Y los ves que están hechos una piltrafa y que dices, pero si están un desastre. Y están alegres. Es aquella alegría que viene de la fe y sobre todo de la esperanza. Es aquella alegría extraña que ves en algunos creyentes que tienen todo destrozado, no solo a nivel de cuerpo, sino de familia, de sociedad, de todo. Y sin embargo están alegres. Y dices, ¿cuál es el secreto? El secreto es la esperanza cristiana. Saber que todo lo que hay aquí, que es importantísimo, porque aquí nos jugamos la salvación, pero que es pasajero. A veces, y sobre todo cuanto uno más joven es, piensa que todo lo de aquí es definitivo, que dura siempre, que es importantísimo para mí. Y lo es, pero no para mí, sino para mi salvación. Por eso, el cristiano sabe muy bien que este mundo pasa. Que este mundo sí, claro, el Señor nos ha puesto aquí para que demos fruto aquí y nos hemos de preocupar aquí, pero que esto no dura siempre, esto dura unos años y después pasa, y lo importante es que el Señor nos acoja en su reino. Esto sobre todo la gente muy mayor se da mucho más cuenta, los jóvenes menos. Cuando la gente mayor ya ha visto todas las generaciones anteriores, sus padres, sus abuelos, los bisabuelos, sus antecesores, todos muertos. Y aquella sociedad que había conocido años ha, no queda nada. Y entonces se dan cuenta de que el mundo es realmente pasajero y que nuestra alegría no está porque las cosas van bien o porque estemos relativamente bien, sino la alegría cristiana es de saber que en medio de todas las dificultades de este mundo, al final el vencedor es Cristo. Y si estamos con Él, vencemos al mundo. Es
la experiencia de los mártires. Cuando uno ve los mártires y escucha las narraciones que hacían los que estaban con ellos, era una cosa curiosa. Aparentemente, sobre todo en ciertos martirios, donde la sociedad había dejado absolutamente de ser cristiana en todo, donde ya no había ni culto, no había nada, donde parecía que la Iglesia desaparecía del todo, y ellos sabían que los que aparentaban gobernar y estar en el poder y tener la fuerza eran los antidios, y hacían lo que les daba la gana y mataban a los cristianos sin problemas. Y ellos sabían que en medio de eso, incluso así, el único vencedor en la historia es Cristo. Y morían por Cristo. Lo fácil hubiera sido desanimarse del todo pensando que Cristo no vence. Fíjate cómo estaba esa sociedad en el momento de su martirio. Nada. Pues no. Ellos, la esperanza de Cristo es total. Saben que el vencedor del mundo en medio de todas las dificultades es Cristo. Y la sociedad es de Él y el mundo es propiedad de Cristo. Así que solo se puede a Él render culto. Él es el Salvador. Vale la pena estar alegres incluso ante la muerte, porque es encuentro con Él. Ese es el sentido de la alegría cristiana, en medio de todas las dificultades. La esperanza auténtica de la vida eterna y de la comunión íntima y única con Cristo. Eso es el amor a Dios y la gracia de Dios que da a los mártires. Pero decimos que hay como dos partes. Una es esta alegría cristiana, pero después hay esta segunda parte que es el Evangelio. Si os fijáis, en ningún sitio se nos habla, bueno, en la oración colecta se nos hablaba ya de la preparación a la Navidad, pero muy de lejos. Y es que todavía no estamos preparando la Navidad, estamos preparando la segunda venida de Cristo. Y la mejor preparación a la segunda venida de Cristo es el vivir en gracia de Dios. Por eso, lo diremos también al final de la misa de hoy, qué importante es prepararse con el sacramento de la confesión. Son estos tiempos fuertes, donde se nos pide qué hacer ante la llegada de Cristo, no ante la Navidad, que también, sino la segunda llegada de Cristo, que será el fin del mundo o el momento en que nuestra muerte nos encontremos con Él. Y esto puede ser en cualquier momento. Así que hemos de estar preparados. Y lo mejor es el reconocimiento de los propios pecados, nuestra conversión, y la confesión de los pecados y recibir la absolución. Por eso recordemos que siempre media hora antes de las misas estamos, excepto la misa de 7:30 de la mañana, excepto esa, todas las demás misas de los días feriales y festivos, hay siempre confesor antes de las misas en la capilla del Santísimo. Pero si os fijáis bien, hoy tampoco en el Evangelio se nos habla de la Navidad, estamos en la conversión. Juan Bautista predica un bautismo de conversión, la gente va a él y la pregunta es clara, ¿qué hemos de hacer? Y la respuesta es fácil, convertíos, cambiad de mentalidad. Bueno, pero en la práctica, ¿qué hemos de hacer? Comparte con el que no tiene, el que tenga 2 túnicas, que dé una, el que tenga comida, que haga lo mismo. Se presentan publicanos y le preguntan, ¿y nosotros qué debemos hacer? No exijáis más de lo establecido. En el fondo se está diciendo, no os dejéis llevar por el dinero, por la ambición. Buscad el bien, la justicia, ser honrados y honestos. Esa es la forma de preparar los caminos al Señor, para que así, buscando una vida sana moralmente, podáis acoger los mandatos del Señor. Es como si hubiese y esto es muy curioso porque se ve en mucha gente, cuando llega la conversión a Cristo, muchas veces viene precedida por una crisis moral.
de preguntarse yo moralmente qué debo hacer. Y entonces viene esa mentalidad de decir, no, tengo que ser una persona honrada, buena y tal, pero me falta algo. Me falta qué es lo que Cristo quiere de mí. Y lo que quiere de cada uno de nosotros es que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, que realmente sepamos amar al prójimo, y eso no es nada fácil. Por eso estará toda la escuela del Evangelio, de esa buena noticia de la salvación de Cristo, para ser de Él y para que cuando nos encontremos con Cristo nos acoja como hermanos, el Padre nos acoja como hijos y podamos entrar en la vida eterna. Pero fijaros también que esto es hasta hoy, domingo. Mañana ya cambia el tono. Mañana en la misa de cada día ya empezaremos realmente a preocuparnos por el nacimiento de Cristo, por la celebración del nacimiento de Cristo. Mañana hay como una torsión en la liturgia. Dejamos ya esta preparación a la vida eterna para prepararnos a acoger el gran misterio de Dios. Dios se hace hombre por nuestra salvación.